Muy buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos encontremos, al Centro Medjugorje con estas enseñanzas que cada sábado nos ofrece el Padre Inocencio. Muchísimas gracias, Padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes porque estoy en Barcelona. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Pe. Bien, gracias a Dios y a la Virgen. A ti y a todos. Un placer. Muchísimas gracias. Hoy nos va a hablar sobre la Semana Santa recibiendo bendiciones. Así es, así es. La verdad es que esta Semana Santa nos acordaremos mucho del dolor de Jesús, por el dolor que están pasando en Ucrania mucha gente en estos momentos. Y nada, bien. le dejo en nuestras manos para que nos pueda alumbrar un poquito cómo nos hemos de portar durante esta Semana Santa. Estimados hermanos, hoy no habrá preguntas cuando el Padre acabe esta enseñanza porque lo tenemos camino de Tierra Santa. Por tanto, las guardamos las preguntas para la próxima vez, ¿vale? Un fuerte abrazo, hermanos. Muchísimas gracias, Padre. Nos quedamos en sus manos. Con gusto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Dedicamos esta conferencia a ti, oh Santísima Trinidad, para que esta Semana Santa traiga bendiciones para todos los oyentes y cambio de vida, y para que realmente la humanidad, creyendo en el Salvador Jesucristo, que es la verdad que nos hace libres, consiga el camino que le lleva a la paz y a dar sentido a su vida. Todo para gloria tuya, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como siempre, mi saludo cariñoso, fraternal, alegre y optimista, porque aunque haya problemas, estamos en las manos de la Virgen, y si ella está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y a través de sus manos y de su corazón, estamos en el corazón de Jesús, y a través de él, en las manos del Padre. Dios siempre está con nosotros, y por eso siempre somos optimistas y tenemos esperanza, a pesar de las situaciones que se viven en el mundo. Bien, vamos a hablar un poco de la Semana Santa, que es llamada la Semana Mayor, por ser también la semana más importante del año para nosotros los creyentes. Comienzo diciendo lo siguiente. El viernes, ayer, ¿verdad? Fue el viernes del concilio. Claro, la Semana Santa comienza mañana, Domingo de Ramos, domingo 10, y termina el domingo 17. Quiero decirle lo siguiente solo a nivel de enseñanza, de comunicación. La Iglesia Católica conmemora el viernes del concilio, que fue ayer, según el cual en el año 325 fue celebrado el primer concilio de Nicea. Fue celebrado y se estableció a la cristiandad que la fiesta de Pascua de Resurrección debía celebrarse cada año el domingo siguiente al primer plenilunio tras el equinoccio de primavera fijado el 21 de marzo. Es decir, buscamos el día en el que entra la primavera, momento en que el sol atraviesa el plano del Ecuador. Vemos cuándo es la siguiente luna llena a este día. Así pues, el siguiente domingo a dicha luna llena será domingo de resurrección. Por eso cambia cada año la fecha, porque va a depender mucho de este acontecimiento que les estoy narrando. Como decía, esta decisión se tomó para relacionar la Semana Santa con la luna llena, de forma que durante ella haya una luna llena, ya que Jesucristo murió en la cruz un viernes con luna llena. Se llama también de concilio porque el viernes, ¿verdad?, antes de la Semana Santa, hubo un concilio entre los escribas y fariseos
para decidir el matar a Jesucristo. Y también se recuerda pues el dolor de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Estos es como unos detalles que son importantes también conocerlos. Mire, el Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico que se celebró en el año 325. Actualmente no se dice Nicea, sino Iznik, una ciudad de Asia Menor en Turquía, donde me encuentro en este momento, que les estoy dando la conferencia, saliendo mañana para Tel Aviv, y fue convocado por el emperador Constantino I el Grande por consejo del obispo San Ocio de Córdoba. Bueno, esas son anécdotas que son interesantes también en conocerlas, que a veces no las conocemos. Les decía que la Semana Santa, de lo cual estamos ya hablando, tiene lugar en este año, en el mes de abril, comenzando el 10, Domingo de Ramos, y concluyendo el día 17, Pascua de Resurrección. Esa es la semana. En este acontecimiento tenemos mañana la solemnidad del Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. ¿Y por qué Domingo de Ramos o Domingo de Palmas? Es el día en que Jesús entra por última vez en la ciudad de Jerusalén. Cuando entra en Jerusalén, entra para dar su vida por nosotros. De ahí que el color que se utiliza mañana domingo es el color rojo, para recordar que Jesús entra en Jerusalén para morir, repito, derramar su sangre por nosotros. En el camino, cuando Jesús entraba, la multitud sencilla cortaron ramas, palmas, alfombraron el camino, mientras Jesús entraba en un burrito, no en un brioso corcel, porque así estaba profetizado, que el Mesías, como símbolo de su mansedumbre y de su humildad, entraría en un asno, en un burrito. Y por eso se llama Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es como una especie de pórtico de la Semana Santa o Semana Mayor. Y ahí hay dos aspectos que estarán al mismo tiempo en el triduo pascual. Un aspecto doloroso que estará significado en la lectura de la pasión del Señor. Seré solemnemente la lectura de la pasión. Y luego un signo de victoria porque aclamaron a Jesús como Mesías, entró victorioso. Por eso tiene esos dos aspectos al mismo tiempo, de sufrimiento, de Viernes Santo y de Pascua por las palmas, símbolo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos preparamos para ya el día de mañana. Es un día en que la multitud de los que creen acude a los templos. Hay una misa solemne en primeras horas de la mañana, donde se bendicen las palmas o los ramos. Se lee primero en un lugar apropiado el Evangelio, donde muestra que Jesús entró en Jerusalén, mandó que le buscaran el burrito, se subió en él y luego entró en esa ciudad con cantos, con aleluyas, victorias de parte del pueblo sencillo. También nosotros mañana entraremos como nuevo pueblo, acompañando a Jesús, que va a estar representado en el sacerdote que presidirá la Eucaristía, que irá, como les decía, vestido de rojo, y probablemente un ministerio de música irá cantando cantos apropiados a los Hosanna, ¿verdad?, al Hijo de David, que cantaba el pueblo de Israel, la gente sencilla, cuando entraba Jesús en Jerusalén. La palma, el ramo, no hay que tomarlo como algo de superstición. Es una señal exterior de que en nuestro corazón aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como Mesías y como nuestro Rey. Y la palma, pues, es el signo exterior. Muchas veces
se hace una cruz en la palma y se coloca a veces en un lugar de la casa. Está bien, porque nos recuerda a lo largo de todo el año lo que proclamamos el día de Domingo de Ramos. De las palmas que utiliza el sacerdote, luego se queman y se usará para el año que viene el miércoles de ceniza, porque esa palma pues quemada da ceniza, para colocarla en nuestra frente y empezar una nueva cuaresma. La cuaresma termina el Jueves Santo. El Jueves Santo comienza el Triduo Pascual. Ya les he explicado en alguna otra ocasión por qué comienza el jueves y por qué se llama Triduo, aunque toca 4 días. Muy sencillo. Los judíos, los israelitas, los israelíes, celebraban el inicio del día o también el terminar el día, no como nosotros. Para nosotros el día concluye a las 12 de la noche y a esa hora comienza el nuevo día. Ellos comienzan el día o terminan el día, digamos, hacia la puesta del sol. En aquel tiempo no había relojes. Cuando ya caía la oscuridad, se terminaba el día. Y cuando seguía de inmediato el nuevo día, a esa misma hora. Incluso todavía, lo veré si Dios quiere, en Jerusalén, el próximo sábado, cuando ya llega el Sabbat, el viernes, hacia las 3 de la tarde, los judíos apuradamente cierran los negocios, las tiendas y se preparan para ir a la sinagoga. En este momento no tienen templo, solo el muro de los lamentos. Y entonces ellos empiezan el día de esa manera. Incluso la iglesia ha tomado en la liturgia empezar las festividades la víspera, con una celebración que se llama precisamente vísperas, e incluso ya desde hace años el que va a misa ya en la tarde del sábado ya también le sirve para cumplir el precepto dominical, porque ya la tarde del sábado, tomando esa costumbre del pueblo judío, ya es fiesta litúrgica del día siguiente, para nosotros del domingo. Entonces, el primer día del Triduo pues comienza a las 6 de la tarde, del jueves al viernes. El segundo día del Triduo, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Y el tercer día, 6 de la tarde del sábado a 6 de la tarde del domingo. Aun cuando, repito, tome parte de 4 días, se llama Triduo Pascual. El Triduo Pascual celebra un solo misterio en sus aspectos, que viene a ser la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que están unidos entre sí. Aun cuando es un triduo, es como si fuera un solo día. El jueves hay una celebración en la mañana solamente en la catedral, presidida por el obispo, con la frecuencia o afluencia de los sacerdotes de la diócesis, donde se celebra la misa crismal. ¿Qué significa misa crismal? Se bendicen los aceites y se bendice el crisma. Los sacerdotes renuevan sus votos de obediencia y su celibato, de voto de castidad. Y al bendecir esos aceites, el aceite de la unción de los enfermos, el aceite que se usa en el bautismo de los catecúmenos y luego el crisma que se utiliza después de ser bautizado en el mismo bautismo, se utiliza en la confirmación y también se emplea en la ordenación del diácono y del presbítero y del obispo. Y luego se llevan a las distintas parroquias con solemnidad. En algunos lugares, dado que hay mucho trabajo para los sacerdotes, a veces los párrocos quedan a distancia de horas, les es difícil volver para luego hacer también o concluir
el monumento para la tarde se acostumbra a hacer otro día, de pronto el martes, pero en sí, el día de la misa crismal, pues es el jueves en la mañana. Solo es una misa, solo el obispo puede hacerlo y se hace en la catedral. Bien, en la tarde se celebra la última cena. Fue el día en que Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Este día comió el cordero pascual judío, anticipó la fiesta de Pascua judía, que ese año era en sábado, muy solemne, la anticipó el jueves en la noche porque iba a morir el viernes y por supuesto no iba a celebrar la cena pascual judía. Después de comer el cordero pascual con panes ácimos sin levadura y copas de vino, hierbas amargas con el cordero pascual, Jesús instituyó dos sacramentos: la Eucaristía, la Santa Misa, la comunión, y el sacramento del orden sacerdotal, el sacerdocio. Es como si Jesús hubiera dicho, ya lo había prometido, claro, que lo que iba a ocurrir el viernes en forma cruenta, sangrienta, su entrega total, su sacrificio, lo adelantaba de una manera sacramental, estando realmente presente él, misterio de fe y de amor, sin derramamiento de sangre, pero en forma de banquete, de tal manera que esa última cena también fue la primera cena cristiana, fue el primer banquete de la Pascua de Jesús, de este mundo a la eternidad, donde por cierto también se renueva luego la Pascua de toda la iglesia, siendo el primer día del triduo, luego el domingo. Pero ya por ejemplo, en la antigüedad, los catecúmenos que estaban sin poder participar en la Eucaristía, se confesaban en la Cuaresma e iban por primera vez a comulgar después de perdonar sus pecados completamente el Jueves Santo. Antes solo podían asistir a la liturgia de la palabra, pero no a la Eucaristía, y no podían tampoco comulgar. Tenían que cumplir primero la penitencia y después de demostrar su arrepentimiento, cumpliendo la penitencia y confesándose, participaban el Jueves Santo, que también se hace solo una Santa Misa ese día. Se hace en cada parroquia. Hay autorización de hacer una misa en lugares lejos de la parroquia, pero una sola, a eso me refiero, en cada iglesia, en cada templo, porque realmente se recuerda, no solo se recuerda, se celebra el memorial, que no es solo una memoria, sino que es una realidad. Se cumple no como un mero rito, sino que hace presente lo que ocurrió en el cenáculo el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús dijo, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, que mañana se entrega por ustedes. Tomen y beban todos de este cáliz, cáliz de la nueva y eterna alianza, cáliz de mi sangre que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y luego dice, hagan esto en memoria mía. ¿Quién iba a poder hacer a lo largo de los siglos y del tiempo? Si Jesús decía, hagan esto en memoria mía, pues tenía que ser lo que Cristo instituyó. Los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, con los presbíteros o sacerdotes, que son su mano derecha y sus delegados. Por eso es el día en que Jesús instituye, repito, la Eucaristía, la Santa Misa y también el sacramento del sacerdocio, el orden sacerdotal. Ese día Jesús lavó también los pies a sus apóstoles en un gesto de humildad y de servicio, dándonos también el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Dado que es el día de la Eucaristía, después de la misa
se acostumbra a colocar el Santísimo. El Santísimo son las hostias que quedaron de la misa. Santísimo es Dios. Entonces se colocan en un altar lateral, no, se quitan del sagrario y se acostumbra a colocar adornos, flores, para que realmente se demuestre también externamente el amor, el agradecimiento a Jesús por haberse quedado con nosotros, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Se ha dicho que la misa en algunas ocasiones es un sacrificio, el mismo de la cruz, pero de una manera incruenta. Es un banquete, porque realmente se come el cuerpo de Cristo y se bebe su sangre, y es también una presencia, la presencia real de Jesucristo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el día del amor manifestado en la Eucaristía. El viernes también va a ser día de amor manifestado en la pasión y muerte del Señor. La Madre Teresa de Calcuta decía que en la cruz Jesús nos amó y en la Eucaristía nos sigue amando y demostrando su gran amor. En esta semana hay 2 días en que también la Iglesia nos invita a algo especial, que es el miércoles santo y el Viernes Santo. Nos invita a 2 cosas. La Iglesia nos ha invitado 2 días de ayuno, que fue el miércoles de ceniza, por eso corrijo, y el Viernes Santo. Pero es que son 2 cosas y por eso dije 2 miércoles equivocado. Nos invita al ayuno y a la abstinencia. La abstinencia es para personas que han cumplido 14 años, siguiendo en adelante sin fin. Todos los que no tengan una enfermedad que les imposibilite ayunar, se les invita ese día a no comer carne de ninguna clase, ni carne de res, ni carne de pollo, ni carne de cordero, ni carne de nada, de gallina, ni carne ni derivado de carne. Entonces, hacerlo como un sacrificio. Bueno, no obliga a la Iglesia a comer pescado. Puede uno comer pasta, puede comer huevo, puede comer ensalada, pero no se debe comer carne. Es una manera el Viernes Santo, ¿ok? Y luego nos invita también al ayuno, que obliga desde que ha cumplido unos 18 años hasta que cumpla los 60 años de edad. Es un ayuno bien simbólico, bien distinto al que invita a la Virgen de Medjugorje. La Virgen de Medjugorje se invita a ayunar el miércoles y el viernes, pero todos los miércoles y viernes del año. Este ayuno de la Virgen, que es muy bueno, no obliga bajo pena de pecado. Ahora, el que nos da la Iglesia sí obliga bajo pena de un cierto pecado, ¿verdad? No necesariamente mortal, pero sí hay una falta ahí. Y el ayuno que dice la Iglesia es distinto también al que dice la Virgen. La Virgen María dice pan y agua. O sea, en la mañana pan y agua, mediodía pan y agua, y en la noche agua y pan para variar. Bueno, es una manera chistosa de decirlo. El ayuno que dice la Iglesia, pues es hacer una comida normal. Y las otras 2 comidas que uno hace, pues hacerlas una tercera parte, de la mitad, y ofrecerle eso. Lo importante es el amor y el sacrificio. Y también, pues, hacer algún tipo durante todos los viernes del año de sacrificio, de obra de misericordia, vía crucis, etcétera, para acordarnos de la pasión del Señor. Así como el Jueves Santo, el centro de la celebración es la Eucaristía, que luego es la hostia consagrada, ¿verdad? Y el cáliz. El Viernes Santo, el centro es la cruz, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Ese día se acostumbra también, en algunas partes, a escenificar la pasión del Señor. Se nos invita a hacer un Vía Crucis, o también a escuchar el sermón de las 7 palabras.
muy oportuno para hacer el Vía Crucis ese día. Y la celebración no es misa. Hay 2 días que no hay misa en todo el año. Son el Viernes Santo y el Sábado Santo. Porque la misa del Sábado Santo en la noche ya no es del sábado. Ya es vigilia pascual. Corresponde al día de Pascua. Pero bueno, ahora lo vamos a comentar. Entonces es una celebración donde se medita la palabra, ¿verdad? En esa palabra se vuelve a leer la pasión del Señor. Hay una oración universal. Se ora por los ateos, se ora por los agnósticos, se ora por los enfermos, se ora por los judíos, se ora por los creyentes, se ora por los enfermos, se ora por los no creyentes, se ora por todo el mundo, se ora por la paz, que bien lo necesitamos ahora, después de la liturgia de la palabra, con una breve homilía del sacerdote, se hace una oración universal. Después se venera la cruz, recordando que Jesús dio su vida por nosotros en medio de muchísimo dolor, terrible, el dolor que sufrió Jesús en la pasión y en la cruz, 3 horas de cruel agonía, sujetado a 3 clavos, los pies fue un solo clavo, y los clavos no fueron en las manos, sino en la muñeca. Uno de ellos parece que le estuvo rozando todo el tiempo en esas horas un nervio, según dice la sábana de Turín, pensando que realmente perteneció o pertenece a Jesucristo. Y también se da la comunión a las personas que estén preparadas. Pero en la celebración, sin ser misa. Se acostumbra ese día también a hacer luego una procesión con la imagen de la Virgen Dolorosa, con los pasos en España, por ejemplo, de un modo especial en Sevilla, en Valladolid, en Zamora, y también las distintas parroquias con Jesús Nazareno, con la cruz, con las imágenes respectivas que tengan, que nos recuerdan lo acaecido en ese triduo pascual. Ya ese día es parte de la Pascua. Jesús es cierto que muere. En la cruz tiene 3 aspectos. El aspecto que más le llama la atención a la gente es el del dolor, que fue impresionante. No voy a hablar ahora del dolor de la cruz de Cristo, no tengo tampoco el tiempo, pero hay algo más importante que el dolor. Ese dolor, que fue muy grande, fue la manifestación más clara del amor. Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida. Entonces Jesús, que nos podía haber redimido con una lágrima, una gota de sangre, un suspiro, porque al ser Dios hubiera tenido valor infinito, quiso, no obstante, para que nunca nadie dudara de su amor, morir por nosotros clavado en una cruz, con una tortura impresionante precedida por la flagelación, se cree que 120 azotes, la coronación de espinas, el cargar con el madero de la cruz, las caídas, los siguientes golpes, etcétera, y luego pues clavado en ese madero en el Monte Calvario. Fue por amor a ti, por amor a mí. Mire, no hay otra explicación valedera al misterio del dolor, como él, siendo Dios, siendo inocente, quiso cargar sobre sus espaldas absolutamente todos los males de la historia, los pecados, las enfermedades, las depresiones, las angustias, los miedos, el dolor que hay por la guerra, todos los males los cargó Jesús. ¿Y cómo tuvo tanta fuerza? Porque era Dios. Pero esa fuerza no le quitaba el dolor, más bien le daba fuerza para sufrir más. Todo lo hizo por amor. Y le decía a un alma, si solo tú hubieras existido, yo te amo tanto a ti que por ti hubiera muerto en una cruz.
¿Puede usted creer eso? Que Jesús murió por usted en una cruz. ¿Crees que murió por ti Jesús en una cruz? Y ahí dijo las famosas 7 palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense que Jesús está orando por nosotros, por los que le estaban llevando a ese suplicio, por los que lo acaban de crucificar. Pero como también nosotros contribuimos a crucificarlo con nuestros pecados, también oró por nosotros. O sea que Jesús, desde la cruz, estaba pidiendo al Padre que tuviera misericordia de nosotros que somos pecadores. Sabemos la infinita misericordia de Dios. Estamos todavía en tiempo de misericordia. El que se acoja a la misericordia no tiene que pasar luego por el momento de la justicia divina. Por eso acudamos a la misericordia del Señor. En este tiempo hemos vivido la Cuaresma, pero lo más importante es el arrepentimiento de nuestros pecados y hacer una buena confesión de los mismos, que por cierto, la Iglesia también nos invita en los mandamientos de la Iglesia a confesarnos por lo menos una vez al año. Y evidentemente ese es un tiempo maravilloso para eso. Pero Jesús pide al Padre Celestial misericordia. Después dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón que a veces lo llamamos el buen ladrón, que había sido malo, reconoce sus pecados. Le dice al otro que está como burlándose de Jesús, ¿no te da a ti miedo, no te da vergüenza el hacer esto? Nosotros somos culpables, se reconoce. Él no, él es inocente. Y además de reconocerse culpable, clamó a Jesús. Creyó en él como Salvador. Dentro de lo poco que haya creído, apenas lo había visto un tiempecito cuando iba hacia él, hacia el monte Calvario, y todo lo que había ocurrido allá, vio la actitud de Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es también otra palabra de misericordia. La primera vez pide por todos y ahora perdona a este ladrón todos sus pecados y se los lleva al cielo. Qué impresionante. De ahí que nos invita esto a reconocer nuestros pecados y a clamar a Jesús, confiar en su misericordia infinita. En la tercera palabra nos deja a la Virgen como madre cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en la persona de Juan, aunque no se nombra él, que es el que nos transmite esto, en el capítulo 19 de su evangelio, le dijo, ahí tienes a tu madre. La Virgen había acompañado a Jesús, primero como madre, luego como maestra, después como discípula. Lo acompañó siempre hasta el momento de la cruz, en que una espada de dolor atravesaría su corazón. Y el último regalo que nos hace Jesús en su vida terrenal es a su propia madre. Ya nos había dado su palabra, su testimonio, sus ejemplos, sus milagros, la institución de la iglesia, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Solo le quedaban unas gotas de sangre, poco oxígeno en los pulmones, y nos da a la Virgen como madre. Ella nos representó a todos. Sin ser sacerdote era su hijo, único, sumo y eterno sacerdote. Y Juan, ahí al pie de la cruz, el único discípulo, el más joven, la Virgen se estaba ofreciendo ella misma y estaba uniéndose a su hijo y estaba ofreciendo también a su hijo. Qué gesto tan maravilloso de nuestra madre, que es madre dolorosa. Allí al pie de la cruz le tomó a usted como hijo. Invóquela.
nos lleva realmente a Jesús, nos lleva a la salvación de Jesús. Por eso el Santo Rosario, el Día Santo, un rosario doloroso, ¿verdad? Los misterios dolorosos, bien importante. Y a lo largo de esta semana también, recordando a nuestra madre y recordando ese misterio de sufrimiento y de dolor tan grande. Pero me falta un detalle. El tercer aspecto de la cruz es la victoria. O sea, sufrimiento o dolor, primero. Manifestación del amor, segundo, más importante. Y tercero, victoria. En un árbol, en el paraíso terrenal, el demonio había vencido a Eva y a Adán. Allí cometieron el pecado original. Ahora en otro árbol, el árbol de la cruz, Jesús, nuevo Adán, la Virgen, nueva Eva, obedecen y vencen al demonio y al pecado. Jesús vence al demonio, vence al pecado y vence a la muerte, porque lo resucita el Padre al tercer día, como él había muchas veces dicho a sus discípulos. Por eso la Iglesia, el Viernes Santo, canta: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Por eso la cruz es la señal del cristiano. Por eso hacemos el signo de la cruz santiguándonos. Hacemos el signo de la cruz persignándonos. No debiera haber una sola casa de nuestras familias donde no haya una cruz bendecida por un sacerdote que presida un lugar de privilegio en la casa, que la podamos ver y nos recuerde cada día la muerte de Jesús por amor a nosotros. Pero Jesús vence el mal exactamente en su obediencia, en ese misterio de su muerte por nosotros. En estos días estaba escuchando un video, según el lugar, de esos que envían. Dice que Jesús llevaba la parte transversal de la cruz, que pesaba 60 kilos, según el estudio de la Sábana Santa de Turín. Iba amarrado, la verdad, las muñecas a ese transversal, o travesaño de la cruz, que pesaba 60 kilos, y que también le había amarrado uno de sus pies a la cruz. No podía caminar bien. Y que cuando Jesús caía, no podía, por supuesto, colocar los brazos delante ni las manos. Caía de bruces. O sea, se daba con la cara, la nariz, todo el rostro en el piso. Según el Vía Crucis, 3 veces cayó Jesús. Y los soldados pensaban que ya no iba a llegar al monte Gólgota. Claro, no había dormido, lo habían abofeteado, no había comido, lo habían flagelado, lo habían llevado de tumbo al tambo, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, lo habían, bueno, algunos reos morían en el momento de la flagelación. Desnudaron totalmente en una columna baja, 2 personas expertos en dar latigazos, ¿verdad? Que tenían unos látigos con unas bolas que tenían luego como una especie de puntas de metal, y cada uno tenía 4, y se calcula, estudiando la Sábana de Turín, que por lo menos 120 golpes donde salía la carne, se rompía, salía la sangre, no había prácticamente ni un palmo sin que tuviera esos golpes de Jesús. Algunos morían de infarto por el dolor tan grande e insoportable, y otros pues derramamiento también de sangre que había. Luego además lo coronan de espinas a Jesús, que no era una corona, según esto que les digo, sino un gorro. Se calcula 50 espinas clavando el rostro de Jesús
En algún otro lugar dice que le quitaron una vez para colocarle de nuevo una túnica, se la volvieron a poner otra vez, se la volvieron a quitar, se la volvieron a poner otra vez. No sé si eso es cierto, pero es lo que he leído en algunas ocasiones sobre lo que fue la cruz con la corona de espinas. Por eso no tenía cómo reclinar su cabeza. Ese texto se habla porque Jesús era pobre y no tenía casa propia cuando estaba en la vida pública, pero aquí Jesús no podía reclinar la cabeza por el gorro de espina que tenía. Tenía rota la nariz, rota por todas partes. En un lugar dice que también le hizo el madero una herida muy grande en uno de sus hombros. Y bueno, pues los clavos, evidentemente, que eran gruesos, cuadrados. Luego dicen que por la sábana de Turín también parece que no, cuando lo fueron a clavar en el madero, no calcularon bien y jalaron, estiraron a Jesús brutalmente, como desprendiéndole el omoplato, aunque no se rompió porque estaba así profetizado ni un solo hueso. Y así estuvo Jesús esas 3 horas de cruel agonía. No tenía cómo apoyarse en algo, tenía que apoyarse en el único clavo que sostenía los pies, amoratado, ¿verdad? Deshidratado, totalmente ensangrentado. Los que eran crucificados normalmente morían por asfixia, porque no podían realmente respirar. Fíjese, sin embargo, lo veremos en una de las palabras, Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Otros morían de un infarto. Voy a seguir ahora con esto. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y alguien puede preguntar, ¿cómo es posible que el Padre haya abandonado a su Hijo? No lo abandonó. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque estaba rezando un salmo, el Salmo 22, en algunas Biblias el 21. Algunas Biblias ponen el Salmo 22, el buen pastor, en otras lo ponen el 23. No es el caso de explicar eso ahora. Pero en el Salmo 22, el Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como no podía Jesús, no tenía, lo estaba haciendo en voz alta, no tenía fuerza, no tenía oxígeno. Él siguió rezando ese salmo que expresa exactamente la pasión de Jesús. Es un poquito largo, voy a leer algunas frases. Continúa luego Jesús diciendo: Dios mío, de día clamo y no respondes. Dice: tú eres el santo que moras en las laudes de Israel. Y dice: yo parezco un gusano, no un hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Y dice: se confió en el Señor, pues que Él lo libre, que lo salve, puesto que lo ama. Y después dice que parece que estaban como si fueran perros, ¿verdad? Que le escupían en la cara, le jalaban la barba. Todo eso lo dice Jesús en silencio, pero empezó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, no es un grito de desesperación, porque al final del Salmo alaba al Señor, alaba a Yahvé, alaba a su Padre. Dice: de ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Y dice: le recordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra, etc. Yo considero también, queridos hermanos, que Jesús sintió el abandono
que sienten muchas personas en el mundo de Dios. No porque Dios los abandone, ellos se creen abandonados. Somos nosotros los que abandonamos a Dios por el pecado. Gente que se suicida, hay gente que se siente sola, hay gente que sufre inmensamente y cree que Dios les está abandonando. No, Dios les está dando fuerza. Eso lo sintió Jesús. Y cuidado si no sintió el abandono que sienten las personas que no tienen a Dios y que se van a condenar. Al no tener a Dios en el corazón. Pueden sentir ese abandono. Lo habrá sentido también Jesús. Ahí en ese momento es interesante. Perdón. Es interesante. Jesús dice ese salmo. Vamos a la siguiente palabra, tengo sed. Creyeron que Jesús solo tenía sed en el cuerpo. Evidentemente que la tenía, estaba deshidratado. Le dieron a beber una esponja y el vinagre. Pero Jesús tenía sed de nuestras almas. Sed de ti, sed de mí, sed de tu amor. No porque Él lo necesitara, sino porque teniendo sed de nosotros, nos da su amor y nos salva, porque quiere que tengamos sed de Él. Hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su oración, hambre y sed de su costado, hambre y sed de la Eucaristía. Y Él, tengo sed. Después, la siguiente palabra, la sexta, es todo está consumado. O sea, todo se ha cumplido. En Jesús se cumplen las profecías que estaban escritas. Él era libre para hacer eso, aun cuando estuvieran las profecías en su misterio. Pero lo cumplió todo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y dice al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí Jesús muere. A los que fueron crucificados con él, como ya iba a entrar pronto el Sabbat, como les explicaba antes, el día del sábado, le cortaron las piernas para que se desangraran y terminaran de morir. Cuando llegan a Jesús, no le cortan las piernas, ya está muerto. Entonces uno de los soldados con la lanza atraviesa el espacio intercostal del lado derecho de Jesús y llega hasta el corazón, ¿verdad? O sea que la lanza entra por el lado derecho del costado de Cristo, pero llega hasta el corazón, donde sale sangre y agua como lo vio San Juan. San Juan estaba ahí, sangre, ¿verdad? Símbolo de la vida, el agua símbolo del bautismo. Luego recordando el cuadro a Santa María Faustina Kowalska, símbolo de la Eucaristía, símbolo de la vida nueva, símbolo también pues del bautismo, esa agua que brota de su costado. Bajan a Jesús, lo colocan en las manos de la Madre, de la Virgen. Qué escena tan terrible, totalmente irreconocible y fuerte la Virgen. Lo entierran, Simón le entrega a Arimatea, Simón de Arimatea su sepulcro nuevo que había preparado, por eso quedaba bien cerca del Gólgota, ahí mismo. De hecho, la iglesia del Santo Sepulcro tiene, se ve donde era el Monte Calvario, se ve hasta algunas piedras todavía, donde estaba la cruz, se puede meter el brazo para llegar donde Jesús se metió donde estuvo clavado, y luego a pocos metros, no sé el número de metros, pero pueden ser unos 100 metros quizá, ahí está Santo Sepulcro, donde estuvo enterrado Jesús. El lugar más santo que tiene la tierra es exactamente el Santo Sepulcro. Y bueno, Dios mediante, si Dios me da vida y salud, el domingo de resurrección o el viernes más probable, estaré en el Santo Sepulcro. Oraré por ustedes si Dios me da esa gracia, que me están escuchando en este día,
previo pues a la Semana Mayor, que quiere que sea realmente vivida como una semana de una gran bendición para todos. Porque hay un detalle, eso no es algo solo que ocurrió en el pasado. Hoy se hace presente sus méritos, su entrega. Y cada vez que se celebra la Eucaristía, tenemos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, le repito, de una manera incruenta, no sangrienta. El Sábado Santo es un día alitúrgico. Bueno, se hace en la mañana laudes. Es un día de vigilar junto al sepulcro. Es como un día de duelo. Es como un día que debiera ser de silencio. También el Viernes Santo. Antes la gente no iba a la playa esos días. No iba de fiesta, no bebía aguardiente, no andaba escuchando música pagana. Por respeto, hoy el mundo ha cambiado todas estas celebraciones. Ni siquiera quiere que se llame Semana Santa, ¿verdad? Sino días de asueto. Y a mucha gente hará lo mismo. Pero no es una incoherencia muy grande no aprovechar siempre que se pueda para renovar nuestra fe, para agradecer al Señor, para entregarnos a Él, para apropiarnos de esa salvación que Cristo mereció por nosotros en la cruz. En algunos lugares, por ejemplo, los hermanos neocatecúmenos no solo ayunan el viernes, el día que está mandado por la iglesia, sino que también ayunan el sábado completo. O sea, y luego, después de la vigilia pascual, ya en las horas de la mañana del domingo, cerca de las 6, entonces hacen un buen banquete, bien merecido también, ya celebrando también en una manera muy humana de comer con alegría el triunfo de Jesucristo. En la noche que está mandado en la liturgia que sea ya cuando se ha puesto el sol, que haya oscuridad, se celebra ya la vigilia pascual. La vigilia pascual es el acto más importante que tiene la iglesia junto con el domingo luego de resurrección. La vigilia pascual pues tiene la meditación de varias lecturas. Se puede leer mínimo 3 lecturas del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Se pueden leer también 8 lecturas del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo. Se ve toda la historia de la salvación en esa palabra. Hay cantos también en los salmos. Esa vigilia pascual es una renovación hermosa en la fe por la palabra. Primero se comienza con una oscuridad para indicar el estado del mundo que no conoce a Dios. Se enciende el fuego nuevo, símbolo de Jesucristo. De ese fuego se enciende el cirio pascual, que va a estar luego durante todo el tiempo pascual encendido en las celebraciones. También se enciende cuando hay un funeral para indicar pues la resurrección de alguien pues que se pasa sus restos por la iglesia. Hay la celebración de la luz, se encienden velas y se canta "Esta es la luz de Cristo". Ahí se simboliza a Jesús, alfa y omega, primero y último, que va a estar en este año 2022 que sigue transcurriendo, como el que marca nuestra historia. Después de la liturgia de la luz viene la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra viene la renovación de las promesas bautismales. Se cantan las letanías a los santos. Se bendice el agua de la pila bautismal. Si hay catecúmenos adultos, también puede ser que no sean adultos. Si hay niños, se bautiza a alguna persona y se renueva nuestro bautismo. Y luego viene, ese día ya se canta gloria. A lo largo de la Cuaresma no se ha cantado gloria ni aleluya, tampoco en la Semana Santa, ni en el Triduo, excepto ahora que ya se cantará aleluya, se cantará el gloria, y luego ya se concluye con la celebración litúrgica, que es renovar realmente nuestra Pascua. Los que participan ya en la vigilia pascual cumplen con el precepto dominical de la solemnidad de la resurrección. Pero algunos van en la vigilia y van también luego a alguna de las misas que se celebran el domingo. No sé si el próximo sábado les hablaré de la resurrección o de
la experiencia que he tenido en Tierra Santa, si Dios me da vida y salud, en esta Semana Mayor. No obstante, pueden estar seguros que en cualquier circunstancia me recordaré de ustedes, los encomendaré mis plegarias, oraré y les invito a ustedes a renovar su fe, su esperanza, su caridad, celebrar con devoción estos días santos a los cuales realmente nos invita la Iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo también ahora, queridos hermanos, en el nombre de las tres divinas personas, con ese signo, la señal de la cruz. Feliz Semana Santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por su atención. Que sigamos siempre bien. Un abrazo muy grande y a no desanimarse nunca, porque Jesús está vivo, resucita de entre los muertos y está siempre con nosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Padre. Hasta la próxima.